Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. En este libro de Samuel nosotros encontramos toda una historia maravillosa, cómo el pueblo se va formando, cómo también ahora los profetas van asumiendo poco a poco su responsabilidad. Estuvimos viendo anteriormente hasta el capítulo 3, en el capítulo 4 del libro de Samuel. Como título nosotros tenemos aquí, desde el 4:2 en adelante, el arca de la alianza en poder de los filisteos. Aquí cambiamos totalmente de argumento, de contenido. Ñandebe capítulo 3, ese llamado que Dios hace a Samuel. Le va preparando a este que tiene tres características. Anteriormente tiene una comunicación directa con Dios, una comunicación frecuente. Allá, ñandebo pama oijina kurihay pama oiñande hina ñangare kuana ñahenduana haye kuana peñande yara hice añande peñande yara mombe usea peñande la pisabe. Y desde ahí nosotros entendíamos también el segundo elemento, ¿verdad? Además de esa frecuente comunicación, el evidente origen divino también de este mensaje. Yande condiga tuila yahaya bueno shepea soñaguri, shepea henduki pea ushe ankame, shepea a interpretar libremente. Mi protestante y cada uno puede interpretar la Biblia como quiere, libremente, libre interpretación, y tú te haces responsable, Heide. No pensé. La palabra de Dios siempre se manifiesta a través de un contexto histórico. Y por lo tanto, esta palabra de Dios que fue escrita se ha manifestado a través de un contexto histórico. Y por eso nosotros, atención a lo que les voy a decir, entendemos y sabemos que la Biblia es un libro bien pedagógico, bien pedagógico. Va a decir la palabra de Dios que es un libro pedagógico. Va a decir hacia lo que el Señor nos propone y lo que el Señor quiere de nosotros. Eso quiere decir un libro pedagógico. Ese es el libro pedagógico. Entonces, ¿qué es lo que Dios me pide? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y cómo yo tengo que hacer este camino, ¿verdad? Ese es verdaderamente el libro pedagógico. Y ahora estamos entrando en este capítulo 4, del versículo 12 en adelante, que es la derrota de Israel frente a los filisteos. Como decíamos, es un cambio de argumento.
y vamos a ver un poco qué es lo que nos presenta y qué es lo que nos quiere decir en este libro, este capítulo, con estos versículos del 2 al 4. En aquellos días los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Le salió al encuentro para el combate y acamparon en Eben-Ezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos 4.000 hombres fueron muertos en el frente de batalla en campo abierto. Entonces el pueblo regresó al campamento. Los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofni y Pinjas, los dos hijos de Eli, acompañaban el arca. Bueno, hasta ahí. Pero estamos hablando de la derrota de Israel frente a los filisteos. Como es sabido, los capítulos 13 al 16, libro de los jueces, formaban los filisteos una pentarquía en el límite sudoeste de Canaán, junto al mar Mediterráneo. Esto es lo primero que tenemos que ubicarnos. Entonces, toda la parte de los filisteos, las 5 ciudades, ¿verdad? La pentarquía que tenemos allí. Entonces, estos 5 lugares donde tienen sus ciudades muy importantes, los filisteos. Y de esto nos está hablando. Entonces, esta es la situación geográfica ya de Shbeopesha. Si nosotros vamos a comenzar, y sería interesante también que presentemos un poco después este aspecto geográfico y luego también un aspecto histórico, incluso después un estudio un poquitito más profundo sobre quiénes son los filisteos. Ya también porque me acompaña para tener como base y para tener como fundamento también de todo lo que la palabra de Dios nos va explicando después. Porque recordamos que al ser la Biblia un libro de reflexión sobre nuestro contexto histórico, entonces ¿qué es lo que encontramos en esa historia? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hace 86 años, durante la Guerra Civil Española, la ciudad de Barbastro sufrió la persecución religiosa. Un total de 51 seminaristas de entre 21 y 25 años, junto con sacerdotes, fueron fusilados a causa de su fe. Fue así como se convertían en mártires de la Iglesia. Barbastro era en realidad una pequeña ciudad de España, pero había un seminario claretiano. Y ahí justamente es donde comienza esta terrible situación, ¿no? Barbastro es prácticamente una diócesis mártir. En 1992, San Juan Pablo II beatificó a todos ellos. Sus reliquias y restos mortales se encuentran en la localidad de Barbastro, en el antiguo seminario, hoy día convertido en un museo. Desde su apertura hace 30 años, 100.651 personas lo han visitado. La gente puede acercarse, ¿no?, a conocer los recuerdos, además de visitar las reliquias y rezarles en la cripta, ¿no?, de la capilla martirial. Desde el año 2013, esta historia la cuenta una película dirigida por Pablo Moreno, Un Dios prohibido. Estábamos muy interesados en que la película fuese una película de reconciliación, una película de perdón. No nos interesaba tanto quién los había matado, sino por qué habían muerto. Y creo que esto es lo que no envejece. Pueden haber pasado una década y yo creo que el mensaje sigue siendo muy vigente, ¿no? Independientemente de sus creencias religiosas. Fue uno de los primeros proyectos cinematográficos que Pablo llevó a cabo junto a su equipo. De Un Dios prohibido se extraen muchísimas enseñanzas, evidentemente. La del perdón la primera, la de la conciliación la segunda. Vivimos en tiempos complicados donde tenemos que aprender a escuchar. Y yo creo que Un Dios prohibido nos ofrece esa posibilidad. Una historia de valentía de quienes prefirieron la muerte antes que renunciar a su fe en Cristo. Aún a día de hoy, su recuerdo sigue vivo. Es ejemplo para muchos fieles gracias al museo y la película Un Dios prohibido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro muy importante de Samuel. Aquí en el libro de Samuel encontramos muchas de las cosas interesantes, como el pueblo de Dios poco a poco va creciendo, Samuel va creciendo, y sobre todo en esa sensibilidad de conocer cuál es la voluntad de Dios. Nosotros sabíamos que Samuel estaba en un santuario, en el santuario de Silo, upebe nañajendu guasui veñan de yarañi endo yecua guasui baepa peñan de yaramombe useajina. Así también dice las visiones, en fin, omombe hunde de una manera muy opacada, ¿verdad?, de esa situación religiosa. Como he sabido que aquí en este lugar donde nos encontramos con Samuel, comienza poco a poco un despertar, pero nos encontramos ante algo turbulento. Y es lo que vamos a comenzar ahora en este capítulo 4, ¿verdad?, del 2 hasta el 4 también, porque va a ser una pelea, va a ser una guerra aquí contra los filisteos. ¿Y qué significa aquí la presencia también de los filisteos? ¿Cómo tenemos que entender esta presencia de los filisteos? Ellos formaban, decíamos, una pentarquía, 5 ciudades muy importantes, ahí cerca del mar Mediterráneo. Se dice que estos pueblos provenían, los pueblos del mar, así le decían, ¿verdad? Y entonces venían y estaban entrando en esta zona.
se van arrimando cada vez más hacia las montañas, hacia las alturas. Y entonces vamos a encontrarnos con dificultades. Bueno, el límite sudoeste de Canaán junto al mar Mediterráneo. Sus principales ciudades eran 5: Azoto, Gaza, Ascalón, Gat, Acarón. Azoto, Gaza, Ascalón, Gat, Acarón. Por verse ellos acosados en su frontera meridional y por crecer el número de sus habitantes, se apoderaban insensiblemente de las tierras colindantes con la frontera de Israel, penetrando hacia Sarón y la región montañosa, amenazando cortar a Israel su comunicación con el mar. Ya ando por aquí entonces, porque ya tenemos toda la cuestión histórica. Es importante que sepamos todo lo que significa el aspecto histórico. La ñandella esa upea, esa cuata, nos damos cuenta enseguida de la dificultad dentro de su contexto histórico. Y es lo que pasa aquí. Estamos nombrando estas 5 ciudades, ¿verdad? Que son Azoto, Gaza, Ascalón, Gad y Acarón. Y entendiendo estas 3 ciudades, esta pentarquía, como le llamamos nosotros, o pentápolis, también pentapolis, ciudades, 5 ciudades, ellos poco a poco, dice, van tomando también fuerza, y además son pueblos llamados así, pueblos del mar, que estaban entrando desde el mar Mediterráneo. Muchos incluso no saben de dónde vienen estos filisteos, ¿verdad? Son cosas interesantes que nosotros tenemos que ir mirando. Por eso les estaba diciendo Ana del aspecto también histórico, también un poco de la historia de la humanidad, la historia de los pueblos, porque nosotros aquí desde la Biblia estamos teniendo una visión, que es la visión más bien religiosa, la visión que tiene Israel, pero en un conflicto donde entra algo histórico, ciertamente, porque esta es la realidad que ellos están viviendo y están sufriendo, pero sobre todo después, en cuanto al relacionamiento y esta pelea, esta lucha por la tierra, y esta pelea y esta influencia también de los filisteos con respecto a su cultura, con respecto a su religión sobre Israel, entonces nos hace entrar en una reflexión diferente, que es una reflexión más bien religiosa, como nosotros sabemos. Es una religión, es una religión. Nosotros entendemos que la Biblia es un libro religioso y aquí lo que le preocupa es eso. No nos estamos preocupando en la Biblia de una cuestión histórica 100% o de una cuestión así arqueológica 100%, sino que queremos responder más bien a una situación de relacionamiento religioso. Y por eso es un libro pedagógico, pero en el sentido de vida, en el sentido existencial. Porque es importante, porque mucho y sobre todo por influencia protestante, ¿verdad? Que nosotros al 2x3 miramos, ¿por qué dice la Biblia? Como si fuese, ¿verdad? Que la Biblia es un libro así histórico, arqueológico, lo que sea. No. La Biblia, desde la visión histórica general, nos está negando el aspecto histórico. Atención, no se niega el aspecto histórico, por lo menos en muchos de los elementos, porque sobre eso se está escribiendo, sobre una experiencia, decimos, experiencia del pueblo con respecto a Dios. Pero ahora, ese con respecto a Dios quiere decir que esa experiencia en lo histórico se está escribiendo, pero con una relación existencial en referencia a Dios. El pueblo que responde y que entiende cómo Dios actúa en su vida, cómo Dios actúa en su existencia. Es buscar lo esencial y lo fundamental del hombre respondiendo al más allá, respondiendo a lo trascendente. Y es ahí donde entra Dios. Y entonces se mira todo el contexto histórico. Y ahí entonces podemos decir que es una historia, lo que ha sucedido, lo que hay, pero una historia de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom, porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que Shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su Shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu Shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, este es el significado básico de Shalom cuando la usas como un verbo. Traer Shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae Shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú lees Shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer Shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, mi paz les doy.
Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Irene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre que viene a nuestro encuentro, y leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1 del 11 al 14. Hermanos en Cristo, nosotros los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Entonces, queridos amigos, según el designio del Señor, allí vayan de Yara, o me eñan de, y cuando eñan de, o morían de, vean de pope, pero con el sentido de la universalidad. Yande mandó a mí ahora que esta es una carta, yande yahaisha, ¿verdad? Es una carta doctrinal. ¿Cuál es el pensamiento teológico de lo que Pablo en ese momento estaba predicando? Y aquí Pablo está predicando la universalidad, es decir, un Cristo que viene no a salvarnos simplemente a uno solo, como dicen los protestantes, yo y mi Salvador, yo me confieso con mi Salvador, yo, no. De ahí por ahí habe yo, habe en los otros, la universalidad. Aquí es la iglesia. Iglesia quiere decir comunidad. Aupe venían de Yarañan de Pisino, aupe venían de Yaran, Mohasañan de Peipo. Hay peñe en Hueñan de Yeicuajanguay, se llevan a ella, vaya y Pecuivana, venían de la P. Peñan de Recoe. Y por eso nos está hablando, ¿verdad?, de una propuesta que abarca todas las culturas. Y entonces, queridos hermanos, nos hace recordar que el Señor también ha derramado toda la fuerza de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer un camino de salvación. Es la fuerza del Espíritu de Dios entonces que nos mueve. Upeala ñanemo pununiyajina. Upeala ome eva ñande petecoe. Upeala ome eva ñande galleva. Petecoe poraya pojanguay sabe ñande yara o yerureva ñande. Pidamos la gracia entonces de ser tocados por Dios, de ser
movidos por la fuerza del Espíritu del amor del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Divina y santa providencia, que cumples las vías del Señor, que extiendes tus alas sobre los pobres, protege a tus hijos. Divina y santa providencia, asiste y conforta a tus siervos y vuélvenos fuertes en la caridad, de vida, de fe y de amor. En ti siempre está nuestra confianza, en ti, devotos hijos tuyos. Ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. Divina y santa providencia, que iluminas nuestros caminos, haz que yo pueda dar amor y caridad en el nombre de Jesús. Divina y santa providencia, custodia de dulzura y de justicia, protege a los últimos y débiles y cuídanos, Señor. En ti siempre está nuestra confianza, en ti, devotos hijos tuyos. Ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. En ti siempre está nuestra confianza, en ti, devotos hijos tuyos. Ayúdanos en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús. Siempre está nuestra confianza, en ti, devotos hijos tuyos. Ayúdanos
en servir a los pobres, que es servirte a ti, Jesús, que es servirte a ti, Jesús. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 4 sobre la derrota de Israel frente a los filisteos. Tenemos aquí a las ciudades más importantes, la Pentápolis o la Pentarquía, decíamos nosotros. 5 ciudades filisteas: Azoto, Gaza, Ascalón, Gad y Acarón. Por verse ellos acosados en su frontera meridional y por crecer el número de sus habitantes, se apoderaban insensiblemente de las tierras colindantes con la frontera de Israel, penetrando hacia Sarón y la región montañosa, amenazando cortar a Israel su comunicación con el mar. Este es el aspecto bien histórico. Upealo y Coajina lleva, ellos también van creciendo, van entrando y van tomando poco a poco estos lugares, se van expandiendo, Cacuajo y Coajina. Y como es un pueblo, no quisiera llamarlo así, ¿verdad? Como un pueblo pirata, porque se les llama también los pueblos del mar, se les dice, ¿verdad? O sea, por lo menos en la teoría europea ya estudia Ponana, ya esa por lo menos en los estudios de las civilizaciones, una civilización que parece que viene, invade, entra en esa zona, Ashkelon, etc. Y desde ahí comienza, después ellos, una vez que se asientan en esa parte cerca del Mediterráneo, ir tomando cada vez más los lugares. Y entonces ya están llegando incluso hasta la región montañosa, donde está Israel. Israel entonces estaba un poquitito más Shefelá para el fondo, es decir, Shefelá hacia el río Jordán, toda esa montaña, esa parte montañosa, colindante con la frontera de Israel, penetrando hacia Sharon y la región montañosa. Toda esa parte cerca del mar Mediterráneo, yendo hacia Shefelá, entonces se llama la región de Sharon. Es muy interesante cómo se divide el estudio de la orografía, atención, orografía de Israel. Entonces está la parte costera y luego tenemos la parte de Shefelá, que serían las colinas, dice la Shefelá, y luego tenemos la parte montañosa. Entonces es como tres momentos: el mar, colinas, Shefelá y luego las altas montañas. Y después allá en el fondo de nuevo tenemos la depresión, que es la depresión del Jordán. Y ahí viene el Valle del Jordán y luego ahí encontramos lo más profundo de esa depresión, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto son 400 metros bajo el nivel del mar, ¿entienden? Una depresión tremenda. Es un agujero en la tierra, por decir así, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos son importantes que nosotros entendamos, que sepamos a qué está apuntando, qué es lo que nos está enseñando, qué es lo que nos está diciendo aquí este texto, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a estudiar. Primero conocer también esa geografía, conocer también la orografía. Aquí el pueblo filisteo comienza a invadir esa costa y llega, dice, hasta el Sharon, o sea, toda esa parte de la planicie que va subiendo hacia el norte, que es una región fértil, ahora mismo, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Ahí en Israel, cómo se tiene esa tierra, ¿verdad? Hermosísima, ¿verdad? Bueno, toda esa región del Sharon. Y luego tenemos la región montañosa, que amenaza cortar a Israel su comunicación con el mar.
porque este pueblo está comenzando a crecer, este pueblo comienza entonces y se va. Bueno, los filisteos, los que declaran la guerra a los israelitas, y claro, porque son ellos pues los invasores, entonces comienzan a declarar la guerra, pero no hace falta que hagan un decreto donde se declara la guerra, ¿verdad? Sino que aquí los mismos filisteos que van entrando poco a poco y van tomando posiciones del pueblo de Israel. Hapeango una manera de declarar la guerra. Reñepenuma reñonainolan de vecino de Reñepenuma reñonainolan de la Pisandie, que está allí, ¿verdad? Que está ocupando esa tierra, que está ocupando ese lugar. Y entonces ante estas situaciones que nosotros encontramos, ¿verdad? Esta lucha, esta pelea, esta dificultad, son los filisteos, ¿verdad? Los que declaran la guerra a los israelitas. Aquellos acapan en Afé, que se identifica con la torre de Afé, o Ras el Ain, a 15 kilómetros al norte de Jaffa. El ejército israelita acampó en las inmediaciones de Eben Ezer, en la región de Girbet Diferín, a unos 4 kilómetros del ejército filisteo. O sea, y no te imagines. Debe notarse el hecho de que Samuel desaparece en los capítulos 4 al 6, para reaparecer en el capítulo 7. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Entonces aquí va a desaparecer totalmente Samuel. Aquí te cuenta más bien la historia del pueblo. Es como darle un paréntesis, ¿verdad?, a esa historia de Samuel. Vamos a volver enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. La Iglesia en Mozambique se enfrenta actualmente a grandes desafíos. Se trata de un país de mayoría cristiana, excepto en algunas zonas del norte, en las que sucede todo lo contrario. Esta diócesis es una diócesis que en su mayoría son musulmanes, un porcentaje muy elevado, casi el 50%. Después hay otro porcentaje también de personas que son de religión tradicional y un grupo, podríamos decir, relativamente reducido, un 10% de cristianos. Los desafíos, pues principalmente está esa convivencia entre cristianos y musulmanes. El obispo añade que la convivencia entre ambas religiones ha sido pacífica hasta que llegaron los grupos terroristas islámicos. Uno de esos grupos fue el que asesinó a la monja María de Copi el 6 de septiembre. En una conferencia organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, Monseñor Alberto Vera explicó que otro de los desafíos a los que se enfrenta Mozambique es al alto porcentaje de analfabetos. Todavía hay un porcentaje muy elevado de personas que viven en el analfabetismo. Mujeres casi podemos decir un 70%. Hombres, pues quizá menos, un 40%. Pero es un número muy significativo. Entonces la mayoría de las personas tienen que vivir pues para trabajar en el campo. Monseñor Alberto Vera señala que la formación de los seminaristas es otro de los retos. En este momento la diócesis tiene muchos seminaristas. Casi un desafío que tenemos y que a veces sería como algo escandaloso es que no podemos sostener sus estudios. Vivimos con una gran dificultad para poder pagar los estudios que ellos tienen que realizar. Comida, alimentación, vestido y después las clases que tienen que ser impartidas de formación. Mozambique lleva décadas sumergida entre las luchas internas entre distintos grupos. La enemistad entre ellos sigue muy viva a pesar de la firma del Tratado de Paz en 1992, con el que se intentó poner fin a la guerra civil.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañé, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022.